Muy bien, estamos gravando. Vamos começar com a leitura do Salmo 127. Se Jeová não edificar a casa, em vano trabalha los que la edificam. Se Jeová não guarda a cidade, em vano vela a guardia. Por lo demás, es que levanteis de madrugada e vayáis tarde a repousar, que comais pão de dolor, pois que a sus amados dará Deus el sueño. E aqui herencia de Jeová são os hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas em mano del valiente, assim são os hijos habido en la juventud. Bem-aventurado el hombre que llenou su aljaba de ellos, no será avergonzado quando hablare com los enemigos en la puerta. Aleluia. Vamos com o apóstolo Daniel Rivera com a oração de apertura. Amén. Padre bueno, gracias esta noche te damos por esta bendita reunión, Señor, que tú nos permites estar enlazados. Señor, no importa la distancia, el territorio. Padre, cada una de las cosas que hacemos, Señor, las ponemos en tus manos. Gracias por este acercamiento, Señor, que tú haces a través de esta señal caída del cielo, Señor. Ponemos en tus manos esta señal de Zoom, Señor, y cada uno de tus siervos, donde quiera que estén, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que tengamos esta reunión cada mes para poder ser edificados, consolados. Padre, y declaramos que tú usas al siervo Elías, Señor, a tu apóstol, Señor, a tu profeta, a tu siervo. Padre, y ocupas nuestros oídos para que podamos oír tu palabra y retenerla, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, porque sé, Padre Santo, que estamos en tiempos difíciles, tiempos postreros, Señor, pero sabemos que tu presencia está con nosotros y que tu Espíritu Santo al final, Señor, nos va a dar, Señor, la victoria, Señor. Gracias, Padre, porque aunque hayan persecuciones, aunque hayan conatos de muerte, Señor, de guerra, tú estás con nosotros, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, guarda nuestra simiente, tanto biológica como espiritual, a nuestros hijos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la vida de Sibaldo, Señor, por su esposa Sonia, por sus hijos, Señor, por su ministerio, por ese don que tú le das, Señor, de poder interlazarnos y a través de esa señal que él está transmitiendo, Señor, poder ser de bendición para muchos. Háblanos, Señor, por favor. Espíritu Santo, no descanses tu obra en nosotros. Termínala, Señor, en el nombre de Jesús. Que el don y el llamamiento que tú nos has dado lo podamos, Señor, llevar a cabo a pesar de todas las adversidades y las circunstancias. En el nombre de Jesús, Señor, quédate con nosotros para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Llega a cada país, Señor, llega a cada iglesia, a cada necesidad, a cada adversidad, a cada circunstancia. Llega a cada regocijo, a cada alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Amém. Que bendição. Que privilégio estar aqui com vocês. E esperamos que cada mês tenhamos essa oportunidade de estar aqui juntos para ter uma palavra poderosa. E hoje temos aqui apóstolo Elias Toledo, invitado para trazer uma palavra extraordinária com o tema chamado e propósito. Vou pedir a los assistentes que tenhamos nosso micrófono mientras tengamos a enseñanza, tengamos nossos micrófonos em silêncio para que podamos ter uma atenção máxima. Bendiciones, apóstolo Elías. Amén. Bendiciones a cada uno de mis hermanos, pastores, profetas, evangelistas, maestros, los 5 ministerios que están en función en el cuerpo de Cristo. Para mí es un privilegio poder compartir esta palabra y gracias al pastor Sibaldo por tomarme en cuenta. Y para algunos que pues todavía no me conocen, realmente darles una pequeña información. Soy guatemalteco. Dios permitió que naciera en este país y pues él tenía propósitos para mi vida. Y entonces realmente tengo 40 años de conocer a Jesús como
mi suficiente y salvador, también de servirle a Él en el ministerio, también 40 años. Entonces, realmente es un milagro de parte de Dios estar con ustedes, y hay un recorrido de nuestro ministerio conocido, y quien puede dar referencias de esto también es nuestro hermano Dani, que conoce parte de nuestro ministerio aquí en Guatemala, y hemos hecho obra de misión en Guatemala y fuera de Guatemala también. Entonces, el tema que quiero compartir en esta hora ha salido porque realmente en este caminar del ministerio, y que he caminado ya algunos años, he visto personas que no tienen éxito en el ministerio. Algunos han fracasado. Ahorita pasó la pandemia y muchos decidieron cerrar la iglesia y ya no continuar con el pastorado. Otros están frustrados en el ministerio. Otros están cansados, pero ahí están. Otros siguen batallando en el ministerio que ellos están. Otros están ahí luchando para ver si logran hacer algo todavía, pero sin éxito. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Hasta que me di la tarea, hermano, de estudiar la palabra y también preguntarle a Dios. Y llegué a esta conclusión de este estudio que voy a compartir en esta ocasión. Y quiero comenzar con algo, un pensamiento que quiero compartirle a usted. Y es: si usted no es feliz haciendo lo que hace, esto significa que lo que está haciendo no es su llamado. Su llamado está relacionado con su pasión. Es muy importante en la vida ministerial. Por eso este tema que quiero compartirle, porque en la vida no es mis buenas intenciones. Sé que hay muchas personas que están dentro de los ministerios, uno porque sintieron el llamado ellos de pastorear una iglesia. Algunos entraron por varias razones al ministerio, pero yo quiero compartir en esta hora que realmente los deseos pueden ser buenos, pero debe estar la voluntad de Dios ahí. Y eso, por eso he titulado el tema propósito y llamado. Todos que nacemos, Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Y lo que hay que hacer es que esperar el llamado de Dios. Quiero compartir un pasaje bíblico en Gálatas 1:15. Dice la escritura, si usted va ahí conmigo, dice de esta manera, que Pablo escribiendo a los Gálatas: pero cuánto agradó a Dios. Y oiga, dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Y ahí viene la palabra, y me llamó por su gracia. Entonces, ahí vemos ese ejemplo del apóstol Pablo hablándonos en ese pasaje, el cual he compartido a usted en esta oportunidad. Pero fíjese que hay otro pasaje que quiero compartir a usted, que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Dice la Reina Valera, el 60, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Me di la tarea de ver algunas otras versiones de la Biblia, como la NBI. Perdón, Elías. Dice de la siguiente manera: el primer pasaje, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. En la traducción del lenguaje actual dice: pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor, así como lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes.
Entonces, dando estas dos lecturas de la Escritura y en varias versiones, encontramos que para desarrollar algún ministerio en esta tierra, tiene que tener un llamado de parte de Dios. Aquí no es las buenas intenciones que algunas veces yo pueda tener. También puedo decirle que algunos de los errores, porque en el transcurrir de estos 40 años de ministerio, he encontrado que pues se han cometido errores, pero no son de adrés, sino con una buena intención. Recuerdo el año pasado, hablé con un pastor de Honduras, pero mientras estaba hablando con él, yo vi que él levantaba obras y se desplomaba, levantaba obras, se desplomaba. Y el año pasado me decía que estaba en Honduras, en el área de Copán, donde tenemos una iglesia, y me pareció extraño qué estaba haciendo ahí, si estaba en otro lugar de Honduras. Y el Espíritu Santo me habló y le dije que tenía una palabra que darle a él. Y me dijo que le soltara la palabra, y la palabra es la siguiente, que él no tenía llamado pastoral, sino que su llamado primario era evangelista, y el otro que Dios le había añadido era el profético. Pues se quebrantó, un silencio, y me dijo que él entró al pastorado porque un supervisor a la edad de 17 años vio que tenía, él le dice la expresión latina, madera o talento para poder predicar. Y entonces a los 17 años le dijeron que le iban a poner pastor y necesitaban un pastor. Y el supervisor dijo, pero para darte el ministerio tienes que casarte. Y le consiguieron mujer y lo casaron. Pero esos 30 años así, fue para él una gran pesadilla. Entonces, esto complementa parte del tema que voy a compartir, porque estamos a tiempo nosotros en poder descubrir realmente el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Entonces, tengo algunos ejemplos de llamados que usted los sabrá, como en el caso de Jeremías, capítulo 1, del verso 4 al 10. Solo voy a leer una parte del versículo cuando dice la escritura, vino palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Ya traía un propósito la vida del profeta Jeremías, antes que naciera, antes que se formase. Y por eso dice, no digas que soy niño, porque tú dirás lo que yo pondré en tu boca, y aún usted sabe que lo había puesto para arrancar, para plantar en ese llamado. Si vemos en Moisés, vemos en el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esa grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, y le da la instrucción. Entonces vemos con Moisés, que sabemos la historia, que en esa época estaban matando a todo niño hebreo, y no fue casualidad que él no lo matara, sino porque tenía un propósito y un llamado de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, como dejarle un ejemplo a ustedes de que bíblicamente hay personas que nacieron con un propósito y con un llamado. De igual manera, cada uno de nosotros tenemos que descubrir, por eso el tema es descubriendo mi llamado y mi propósito. Quiero decirle que esa es la tarea nuestra, de encontrar nuestro llamado y nuestro propósito para lograr bien hacer las cosas que tenemos que hacer. Quiero poner un ejemplo. Cuando el llamado de un creyente es la música, entonces él siente pasión por ella, anhela eso y desea eso. Y entonces eso mismo, esa pasión,
lo lleva a tocar el instrumento, a alabar a Dios. Por tanto, ese es su llamado. Entonces, la pregunta que podemos hacernos cada uno, ¿sientes ese llamado? ¿Sientes esa pasión? Ese anhelo por predicar la palabra del Señor. Esa parte es muy importante, pero lo más importante es que tú tengas el llamado de parte de Dios. Y quiero decirte algo también. Vamos a ver que muchos hombres y mujeres de Dios hasta el día de hoy vemos frustrados e insatisfechos con lo que han hecho. Es que están haciendo algo que no han nacido para eso. Yo puedo decirte a los que están en el ministerio, están en un ministerio equivocado. Y para que realmente podamos tener éxito, tenemos que entender que tenemos que tener un llamado. Entonces ya leímos en Hebreos capítulo 5, verso 4, que nadie toma para sí honra, sino que el que es llamado por Dios. Y como lo mencioné en la traducción del lenguaje actual, nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así quiere, sino que Dios es quien elige ese alto honor. Entonces, han sucedido cosas como que hay veces que nos ponen a nosotros, ven el talento y nos ponen en ministerios equivocados. Realmente necesitamos en estos tiempos que los errores que se cometieron con nosotros no se puedan cometer a las siguientes generaciones. Parte de mi vida es que yo inicié en el ministerio hace 40 años y les cuento esto, que es una verdad. Mi pastor me dijo, tú estás bueno para ser pastor, y me lanzó al pastorado. Y quiero decirle, comencé, no sé qué predicaba porque ni sabía cuántos libros tenía la Biblia. Lo único que sabía que Dios hacía milagros y si la gente llegó a creer era por los milagros. Pero yo en mi inmadurez sentía que era evangelista. Pero le digo, hoy se cometen muchos errores a la actualidad, pero lo más importante a través de enseñanza es poder enseñar a la gente de que pueda descubrir el llamado que Dios tiene para él. Ahora, quiero que veamos que hay llamados específicos que Dios hace para servirle. Y encontramos el ministerio apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro. Pero no solamente esos ministerios tiene, Dios da dones también. Hay veces que la gente lo que quiere es ser visto. Y Dios nos ha llamado para un ministerio que tenemos que descubrir nosotros en la vida. Ahora, realmente yo veo a través de lo que he estado compartiendo, tenemos que descubrir el llamado que Dios ha hecho hacia nuestra vida para no tener tragedias en la vida, porque realmente creo que todos tenemos un propósito en esta tierra. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Sin propósito, el tiempo no tiene razón. El propósito es la clave para una vida exitosa y con sentido. El propósito es la imagen más fuerte y poderosa sobre la tierra. Entonces, yo quiero que usted vea que Dios siempre tiene planes para nosotros. Y antes que nosotros naciéramos, Dios tenía propósitos y planes para cada una de nuestras vidas. Encontramos personajes que tuvieron propósito, pero fíjese que existen 3 llamados. Hay un llamado general, hay un llamado especial y un llamado específico, que eso sería pues para dar un seminario más adelante. Pero lo importante es descubrir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ahora, quiero que esto lo puedan, bueno, como acá grabado le va a servir. Hay etapas en ese proceso de nuestro llamado. Mire, el primer proceso es que Dios te llama. Después del llamamiento viene una etapa de preparación. La otra etapa es de la ordenación y la cuarta es que nos envía.
Y cuando nos envía debe ser en el tiempo de Dios, conocido como el Kairos. El error de muchos es que cuando Dios los llama, ya quieren comenzar. Si notamos un ejemplo sencillo y práctico, es cuando Jesús llamó a los 12 discípulos. Primero los llamó, luego los preparó, luego les ordenó y los envió. Y cuando regresaron, regresaron con éxito. Algunas veces esto lo he oído y pasaba en la mente de mi líder, el primero que yo tuve, fue que yo le dije, ¿por qué me está enviando a predicar si no sé qué voy a decir? Y la respuesta fue, Dios va a poner palabra en tu boca. El Espíritu va a usar. Y le digo, entonces, mejor quiero estudiar. No, tú no necesitas estudiar. El Espíritu va a revelar. Hermano, creo que son errores que se cometen. Es como que yo le dijera a alguien de ustedes, usted es doctor, y diga, tú vas a empezar a operar, usted va a empezar a matar gente. Y creo que Dios en su misericordia empezó a prepararme en el camino, ¿verdad? Pero me lanzaron y yo entré al ministerio más por obediencia a mi pastor que por llamado directo de Dios. Claro que Dios tenía un plan, pero quizás me estaban anticipando antes de tiempo a ese llamado que pues Dios tenía preparado. Entonces, es muy importante, mi amado hermano, que nosotros nos preparemos para desarrollar el ministerio que Dios nos tiene ya a cada uno de nosotros. Bueno, hay medios por los cuales Dios nos llama y quiero compartir esto. Muchas veces Dios nos llama porque hay un testimonio interior en nosotros, hay un sentir, hay algo que nos percibe fuertemente en nuestro corazón. Es una manera por la cual podemos percibir que tenemos el llamado. Otra puede ser a través de una visión que Dios nos puede dar, como fue en el caso del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, versos 3 al 11. Usted puede anotar eso. Otra puede ser a través de un sueño. Dios nos puede hablar por sueños, ¿verdad? Como lo tuvo José. Ese fue el llamado. Usted sabe que tuvo sueños y se lo contaba a sus hermanos. Puede ser a través de una profecía de un genuino profeta de Dios, dada personalmente. También puede hablarte Dios llamarte por medio de las escrituras, dadas por Dios, porque la palabra profética más segura es la escritura. Puede ser una visitación sobrenatural también de Dios sobre ti. Y puede ser ese llamado, una voz audible del Espíritu Santo, como en el caso de Samuel, que estaba ahí durmiendo en el templo y Dios lo estaba llamando. Entonces, esas son las maneras que Dios puede usar para hacernos un llamado ministerialmente a cada uno de nosotros. Ahora, Dios sí desea prepararte. Ahora, yo debo estar dispuesto, número uno, a atender el llamado de Dios. Luego, prepararme para ese llamado que Dios me ha hecho a mí. Y luego de esa preparación, esperar la ordenación del tiempo de Dios, que ya es tiempo de enviarnos. Yo recuerdo cuando a nosotros, siendo joven, nos llamaron que yo tenía ministerio pastoral. Entonces, entre los jóvenes dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Yo dije, bueno, aquí vamos a meter a estudiar, porque si yo me estaba llamando para eso, pues yo tengo que prepararme para eso, la preparación. Ahora, en ese tiempo de preparación, ahí quiero compartirte algo. Primero, Dios te llama, pero a él le interesa que te capacites. Mire, una persona para tener éxito en la vida también necesita, aparte del llamado o que le gusta, capacitarse. Ahora, realmente el error de muchos es que no se preparan, reciben el llamado y se lanzan. Es que ya Dios me habló. Algunas veces el pastor le dice, no, todavía no es tiempo. Y sabemos por experiencia, algunos de nosotros nos ha pasado con algunos líderes que, no, yo voy a poner mi iglesia y más tardan en ponerla que en cerrarla. Quizás tengan llamado, pero se anticipan a ese llamado. Ahora, fíjese que le voy a poner unos ejemplos que realmente uno tiene
tiene que pasar antes de entrar a desarrollar ese llamado. En esa preparación, en ese tiempo, porque alguien me preguntó, ¿cuánto tiempo dura la preparación? Bueno, desde que Dios nos llama hasta que Él nos envíe y nos aparta para su obra, primero hay que llenar 3 condiciones que son indispensables en el tiempo de la preparación. Menciono 3 condiciones indispensables en el tiempo de la preparación. Número 1, Dios quiere la obediencia tuya. Número 2, Dios quiere compromiso que hagas con Él. Y tercero, que le seas fiel. Recuerde cuando Dios llamó a Simón. Simón obedeció y aceptó el compromiso y renunció al trabajo que tenía. Y oiga, y decidió ser fiel. Estas 3 condiciones son indispensables para que desarrolles el llamado. Pero más que eso, también quiero decirte algo. El tiempo va a depender de nosotros. Tenemos que pasar un proceso. Y ahí es donde voy a compartir algo bíblicamente. Yo siempre digo, si la Biblia lo dice, créelo. Si la Biblia no lo dice, no lo creas. Porque si hablásemos nosotros en lo secular, no todas las carreras tienen el mismo tiempo. La carrera que tiene más años para que tú te gradúes es el medicina. Medicina tiene más años que graduarse de abogado. Entonces hay un tiempo de preparación. Entonces ya está el llamado. Ya están esos 3 puntos que te dije que son muy importantes y esenciales. Ahora viene el tiempo de la preparación. En Éxodo capítulo 7, verso 7, tú vas a encontrar algo. Que Moisés, su preparación fue 40 años en el desierto. Para ser el libertador del pueblo de Israel. Yo siempre pongo ejemplo a Moisés porque Moisés a los 40 años, él creyó, él sabía que Dios tenía un plan y un propósito en él. Y a los 40 años, tú sabes y has predicado, él vino cuando vio que había una injusticia y estaban golpeando a un judío, intervino y mató a un egipcio. Y al día siguiente había otra pelea entre los mismos hermanos y fue descubierto y tuvo que huir. 40 años estuvo con Faraón, pero los otros 40 años estuvo en el desierto. Esa fue su preparación para el ministerio que Dios le tenía. Entonces ya siendo 80 años lo llama el Señor. ¿Qué de José? José, ese joven que para ser el gobernador de todo Egipto, él tuvo un sueño a los 17 años. Usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 37, Génesis 37, del versículo 2 al 11. Para llegar a ser el gobernador, el administrador en el palacio, le llevó un proceso de 13 años. Hermano, lo que pasa en la gente hoy en día es que no espera ser preparado, no quiere pasar al proceso. Yo tengo un tema que comparto, se lo doy como título y como tarea para usted. Después de la aflicción está tu bendición. Usted sabe que el pueblo de Israel, antes que le hablara a la tierra prometida, Dios le dijo, los metió a un desierto grande y espantoso para probarlos, para afligirlos. Y había ese desierto era grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones, pero para la postre, bendecirlo. O sea, toda persona que tiene un llamado para cumplir un propósito de Dios, tiene que pasar un proceso. Y si vemos nosotros a Josué, su preparación fue a la par de Moisés. 40 años en el desierto para ser el capitán del ejército de Dios. Vemos Jesús para cumplir el propósito, aunque era Dios mismo, oiga, 30 años de preparación para cumplir el propósito que fueron 3 años después. Pablo también tuvo su tiempo. David también tuvo su tiempo. Entonces, en la vida, hermano, tenemos que ser preparados en ese proceso que Dios tiene. Ahora, Dios, oiga, Dios no está apurado. Dios tiene el tiempo del mundo, pero nosotros debemos interesarnos
en ser formados en ese tiempo para luego ser ordenados. Porque si vemos los anteriores, como el caso de José, esperó 13 años. En ese proceso, él fue vendido por sus hermanos, fue a trabajar como esclavo, después de ser niño bonito, fue a la cárcel y Dios empezó a preparar su corazón para luego ponerlo al lugar que Dios quería y cumpliera el propósito que Dios tenía asignado por él. Por lo tanto, Dios sí llama, Dios sí prepara y hay que dejarlo preparar. Y Dios nos separa a cada uno para un ministerio. Y cuando Él considera que nosotros ya estamos listos, nos envía a cumplir la obra que Él quiere que hagamos. Y sabe una cosa, tengo un pensamiento que de hace muchos años lo tengo. Y es una gran verdad. Si Dios te llama, número uno. Número dos, te capacita. Y número dos, te provee. Nunca te va a faltar nada. Lastimosamente, yo veo compañeros del ministerio que su situación económica es difícil y dependen de los diezmos. Sé que ese es el salario pastoral. Tenemos que enseñar, pero enseñar con el corazón. Pero si no hay diezmos, ¿sabes una cosa? Y lo he entendido por estos 40 años. Si Dios me llamó, me tiene que sostener. Yo no me metí a eso. Y te digo, en el transcurso del tiempo de tener un ministerio, he querido renunciar al ministerio. Yo no sé si tú lo has querido, pero en mi corazón muchas veces. Pero recuerdo lo que a Jeremías le decía, ¿verdad? Jeremías no quería ser profeta, pero dicen que Dios lo había seducido. Entonces hay una pasión dentro de nosotros que aunque queramos en la humanidad renunciar, hay un llamado fuerte que nos va a permitir. Entonces, ¿qué quiero decirte? Si Dios te llamó y te capacita, te va a proveer. Te va a proveer porque, oiga, Dios va a respaldar al que realmente llamó. Entonces, mis queridos hermanos, cuando ya encontramos nosotros ese propósito para el cual Dios nos ha llamado, le digo, la obra que vamos a realizar va a ser fácil. He encontrado a muchos siervos del Señor diciendo, es que la obra es difícil, cuesta. Le digo, sí cuesta cuando lo estamos haciendo por nuestros propios medios. Jesús dijo una gran verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo, la verdad, no siento que esto sea una carga, pero se siente una carga cuando no tenemos un llamado asignado por Dios. Estamos haciendo algo que nos parece que ahí debemos de estar. Y creo para evitarnos tantas molestias a nosotros, tenemos que tomar un tiempo en oración, en una búsqueda de Dios y preguntarle al que te hizo, ¿para qué me hiciste? ¿Cuál es tu propósito? Porque le digo, cualquier persona que haya nacido en esta tierra, Dios tiene un llamado y un propósito. Y quiero decirte que no somos producto de la casualidad. Dios te tiene un llamado, te tiene una asignación, pero la tarea nuestra es descubrir el llamado. Y mientras eso sucede, debemos de prepararnos para el momento que Dios nos llame, para servir y realmente disfrutar del llamado que Dios me da. Quiero decirle que yo disfruto enseñar. Me encanta enseñar. Y yo le digo a Dios, el día que se me quite esa gana, pues que me lleve. He sido de las personas que si me dan ofrenda, gloria a Dios. Si no me dan ofrenda, gloria a Dios. Al final estoy sirviendo al Dios de la gloria, aquel que me llamó para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, mis amados y queridos hermanos, mi deseo es que realmente hagamos la obra del Señor con amor, con mucho gozo, haya paz en medio de cualquier situación y que aprendamos a tener paciencia a trabajar en la obra del Señor y ver que Dios nunca nos va a dejar, que siempre va a estar con nosotros y nos va a honrar a cada uno de nosotros por el trabajo que estamos realizando para su obra.
Entonces, que de mi parte, creo que quise dar una esencia de esto. Hay mucho que enseñar acerca del llamado y propósito, esperando de Dios que esta palabra pueda ayudarle a usted y podamos ayudar a las siguientes generaciones y no cometer los errores que cometieron con nosotros. Pero debes de amar y tener pasión por la obra. Si no sientes esa pasión, es tiempo. Decía nuestro pastor en aquel entonces, Mano Dani lo sabe, el apóstol Romeo Guerra decía, Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Por lo tanto, mi amado hermano, es tiempo de detenernos y descubrir, ¿será este el llamado que Dios me tiene o estoy en un lugar equivocado? Nunca es tarde para enmendar los errores. Que Dios les bendiga, espero que sea de bendición. Bendiciones, hermano. El tiempo para mano. Excelente, que palavra extraordinária. O chamado e propósito, Deus ha dado para cada um e temos que descobri-lo. E muitas vezes, assim como estávamos escutando, temos dificuldade para encontrar este propósito. Aqui estou vendo que estamos em pessoas já maduras, pessoas já experientes. Eu creio que cada um está já trabalhando no que é seu propósito. Me gostaria se alguém de los que está na sala quisiera perguntar, hacer alguma pergunta para o apóstolo Elias, estendendo assim esse tema, seria muito oportuno para que nós podamos ter uma melhor amplitude de todo esto. Ok, bendiciones. Yo voy a aprovechar la oportunidad. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Yo me he dado cuenta dentro de, o sea, en mi caso es un caso mero cardíaco, dijo. Porque me gusta más andar en la calle que estar en la iglesia. Me gusta estar predicando, me gusta andar. Pero hay algo que he visto en diferentes iglesias, diferentes pastores, diferentes ministerios, que hay veces que está la familia pastoral, pero está la familia pastoral y ¿cómo se llama? Y veo ya sea el esposo que tiene la pasión y el llamado trae la pasión y la pasión trae felicidad. Disfrutamos lo que hacemos y la esposa no, o si no, diferente. O sea, la esposa es la que trae ese llamado, trae esa pasión y disfruta lo que está haciendo y el esposo no. Y veo que esto también trae conflictos en lo que es la familia pastoral. De igualmente, esto afecta a los hijos y afecta a la pareja, tanto del pastor o la pastora, dependiendo quién tenga el llamado. Y yo me he topado donde hay veces que, y hasta bromeamos, ¿va? Lo que callamos los pastores. Porque sucede, o sea, he ministrado hijos de pastores y resultan devastados. Y yo siempre les he dicho, cuando hagamos de cuentas que yo te contrato a ti, Leo, y yo te contrato y yo te voy a mandar a que le sirvas a las personas que las que yo te diga. Yo soy el que te estoy pagando, no te están pagando ellos, yo te estoy pagando. Entonces, vos tienes que hacer, si te agradecen, bueno, si no te agradecen, buenísimo, porque al final yo te estoy pagando. Y esto es lo que tienes que verlo para que no seas frustrado. Pero los que están o las que están frustradas, no solamente son los hijos de los pastores, sino la pareja del que tiene el llamado. Porque el que tiene el llamado se apasiona, se pone a platicar, bla, 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 bla. Y la pareja, como quien dice, se le queda viendo, ya nos vamos, ya es hora. Se le queda viendo con una mirada de que ya se lo come vivo. Y eso lo he visto en diferentes ministerios. Pues no decir en todos, solo excepto el apóstol Elías, no. No, pero sí sucede, sí no sucede. Entonces, ¿qué hacer ahí para, cómo se llama? Si el hombre tiene el llamado, ¿cómo hacer para que la esposa se involucre, se apasione o que sea la esposa la que tiene el llamado? ¿Cómo hacer para que el hombre se apasione también del llamado? Ahí está la pregunta. Amén. Hermanos, sucede algo. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 3,
ahí están los requisitos para aquellos que anhelan servir al Señor. Y uno de ellos, entre esos, habla de la familia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión. Entonces, porque si gobierna bien su casa, puede gobernar la casa de Dios. Por eso este tema es muy importante y este nos lleva a otro tema, que muchas veces son errores que yo cometí también, porque yo tenía esa pasión y no me importaba dejar a mi esposa y a mis hijos, y yo lo que quería era predicar, como tú dices, la calle te llama. Pero entonces yo saqué un pensamiento, ese es muy mío, lo pueden piratear, no hay problema. Entonces yo digo, muchas veces nosotros, culto, y nada de Acapulco. No nos debemos olvidar que aparte de ser pastores, somos esposos y somos padres de familia. Entonces tenemos que compartir ese tiempo y tener un equilibrio en el ministerio y en la familia. Porque si yo realmente gobierno en mi casa, yo tengo que imponerle a mis hijos. Yo a mis hijos les digo, ustedes miran el ejemplo que yo hago. Con mis hijos, yo recuerdo, y mi esposa lo sabe, que con mis hijos, hay veces que yo me iba a las piscinas a ellos, que antes era pecado ir a las piscinas. Entonces yo me iba en contra de eso, pero yo decía, yo soy padre y también soy esposo. Entonces, al compartir el tiempo con mi esposa, y la Biblia nos dice también que para todo hay tiempo. Entonces, lo que reclaman muchas veces las esposas y los hijos es el tiempo. Y les voy a decir, el tiempo les va a dar la razón a ellos, porque después ellos no van a querer ir a la iglesia, porque solo culto, o servicio y servicio, y prioridad son los miembros de la iglesia. Por el tiempo que he pasado, tú puedes invertir todo tu tiempo en los miembros, pero esos no son fieles ni leales, se van a ir, y los que permanecen es tu esposa y tus hijos. Entonces hay que tener una vida equilibrada. Entonces, no me está preguntando, pero a mis hijos nunca los obligué a la iglesia, los motivé, sí. Y hasta la fecha, los tres ya son adultos. Moisés, que tiene ya 39 años, es el pastor de los jóvenes, está por tomar el manto de la iglesia. La otra hija está ministrando a los niños. O sea, mi familia está involucrada, pero tenemos tiempo para servir a Dios y tiempo familiar. Entonces, es el error de muchos, que a veces descuidamos a nuestros hijos para cuidar hijos ajenos. Pero para todo hay tiempo. Entonces, mi esposa se ha apasionado por el Señor también, porque la he contagiado, y se ha apasionado a mí, porque no, ¿verdad? Muy bien. Está bien, sí, sí. No, igual nosotros, usted vio, pastor, que Amén. mi familia, pues todos estamos viviendo ahí en la iglesia. Te felicito. Muy bien. Lastimosamente no todos los pastores tenemos ese privilegio que nuestros hijos nos sigan. Amén. Bueno, ahí estoy con esa. Ahora solo otra pregunta, aprovechando. No, bueno, voy a darle la oportunidad. Otro pastor que haga la pregunta y después, si no, yo sigo. El tiempo está abierto. Ok. Yo siempre me he hecho esta pregunta porque a mí me lanzaron así. Nosotros aquí en Guatemala decimos que somos meros chutes. Ya somos dos. Y por chute, a los 6 meses ya era copastor de la iglesia. A Nicaragua, pues ahí he ido un montón de veces. Pero algo que, ¿cómo se llama? Entonces, yo soy, ¿cómo se llama? Todavía a veces trabajo en lo material, casi, o sea, trabajo en lo material. Y a veces me he metido a trabajar tiempo fijo y disfruto también trabajar en lo secular. O sea, no es que no me guste, también me gusta, me encanta. Y me gusta predicar. Y ahí es donde yo a veces me cuestiono. Yo mismo me cuestiono porque me apasiona predicar, me apasiona evangelizar, me apasiona, o sea, hablar de Cristo. Y en los trabajos donde soy, igual hablo de Cristo, pero me apasiona también, o sea, soy técnico electricista industrial. Entonces, y he estado trabajando de gerentes de producciones en diferentes empresas y me apasiona. Y a veces me he puesto a pensar y es donde he cuestionado mi propósito.
porque yo sé que mi propósito tiene que ver con lo que me hace, con lo que me trae pasión, con lo que, para lo que fui hecho. El pescado fue para estar en el agua. Las aves están para estar en el aire. Y yo pues he estado en el ministerio y he estado en lo laboral. Y en los dos lados me apasiona. Eso es lo cardíaco. No, eso es lo bueno, tener esa pasión. Si tú fueras a vivir a Estados Unidos, si no, pregúntale a hermano Sibaldo, él tiene que trabajar y tiene que pastorear. Entonces, el pecado que se cometió mucho aquí en Guatemala es que decía o la obra o el trabajo. Y nos agarraban aquel texto que está fuera de contexto, que decía que uno no puede servir a dos señores. Ese texto lo aplican mal. Entonces, y si vemos al apóstol Pablo, hacía tiendas y también predicaba y hizo una labor más fuerte y se extendió el evangelio más. O sea, nada nos debe de impedir. Eso lo que tenemos que hacer es tener una vida equilibrada. Si hablásemos de trabajar, yo he trabajado, yo fui gerente también en una empresa y estando de gerente, pues realmente tienes que administrar gente y aprovechar a hablar del evangelio. Entonces, realmente hay muchos que si Dios les habló directamente a tiempo completo, pues que no se quejen, ¿verdad? Que vivan así. Pero yo creo que si Dios te va a llamar, te va a sostener bien. Pero realmente estar sin trabajo no secular y pasando penas, y ese es el problema, esas penas las llevan nuestros hijos, no hay para comida, no hay para vestir a la mujer. Entonces, para servir a un Dios así, que supuestamente lo tiene escasez, ¿para qué lo quiere? Entonces, creo que sí es bueno trabajar, pero tener un equilibrio. En la vida no me hagas mentir, pero esto me pasó ahorita en la pandemia. Aquí en Guatemala, pues tenemos que rentar, nosotros como en Estados Unidos también se rentan los locales. Aquí en Guatemala, pues yo tengo el gasto de la iglesia son $2,000. $2,000, no sé si es mucho allá, Sibaldo, pero aquí $2,000 es dineral. Aquí son 15,000 quetzales. Y se cerró la iglesia y tienen que pagar la renta y pago del guardianía, esos gastos de planilla, y no entraban diezmo ni ofrenda. Entonces yo le dije, Dios, ¿qué hago? Y Dios me iluminó, empecé a vender pescado, camarones, en ese tiempo y me hice mi carpintería, una pequeña herrería, me empecé a trabajar para sostener porque, oiga, dice la escritura que el que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces considero que qué bueno que nos apasione el trabajo, qué bueno que nos apasione servir a Dios. Y si hay pasión, que es lo que dijimos, ese es su llamado. Pero oiga, no critiquemos a los otros que no quieren trabajar, ¿verdad? Pero yo creo que a menos que Dios te hable audiblemente, pero te va a tener bien. Amén. Sí, Gracias. y en esa parte yo tengo esa experiencia y cuando hermano Alfredo hablaba, me encajaba en su habla, porque yo tuve un tiempo, antes de llegar aquí a los Estados Unidos, eu pastoreei em Centroamérica, aí eu estava exclusivamente em el ministerio, pero llegando aquí la situación es totalmente diferente, ¿ya? La gente no es tanta que tiene na iglesia, y aquí yo tuve que hacer las dos partes, de pastor y de trabajar. Y lo interesante también es que me apasiona las dos partes. Eso ayuda a uno estar firme en el ministerio, se agrada a predicar y se agrada también a trabajar, que como está hablando o apóstolo Elias, não é um pecado. Trabalhar não é um pecado. Entonces, ¿alguien más tiene comentarios? En realidad no es un pecado, sino la palabra dice que el que no trabaja no come, ¿no? Esa es la realidad. Yo en mi caso acá, estoy en Guatemala viviendo y trabajo en el Ministerio de Vida Abundante del apóstol Elías, y yo acá tengo mi empresa. Dios me ha bendecido, como decía los otros días en una prédica en la iglesia, Dios me ha bendecido, puedo decir que Dios me ha bendecido salvajemente. Esa es la realidad, porque Dios
la palabra que él habló en Argentina y que volvió a hablar en Guatemala, la cumplió. Y yo trabajo en el ministerio y también tengo mi propia empresa acá en Guatemala. Y yo la verdad lo escucho al apóstol Elías, lo escuchaba al pastor, también a usted, de la pasión, y a mí me apasiona lo que hago yo secularmente y me apasiona también poder enseñar y poder transmitir la palabra, ¿no? O sea que en realidad yo creo que tenemos obligación. Yo he visto a través de tantos años, discúlpeme que me tomo este tiempo, yo he visto a través de tantos años muchos hijos de pastores que no quieren saber nada ni con la iglesia ni con el ministerio, porque ven a un Dios pobre, ¿no? Yo creo que a ver, para no ofender, yo creo que los pobres somos nosotros mentalmente, que no hemos entendido la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, yo quiero que seas prosperado en todo, es en todo, no es solamente en una parte, es en todo. Ahora, hemos entendido mal el llamado de Dios en el tiempo completo, ¿no? Sí, yo vine acá a Guatemala con un plan, el apóstol lo sabe, porque vine acá a Guatemala y él me tuvo que soportar 7 meses en su casa viviendo. Amén. Cuando llegué, y bueno, y yo vine con un plan acá de servir en tiempo completo al Señor, pero Dios me tenía preparado otra cosa. Y yo agradecido a Dios por lo que Él me tenía preparado y por lo que hago. Así que yo creo que tenemos la obligación de trabajar. Los que no trabajamos, así como el apóstol Elías también trabaja. Yo le he visto vendiendo pescado y le he comprado pescado. Él es un trabajador, ¿no? Y yo creo que Dios le tiene que renovar las fuerzas para seguir agarrando el yugo y dándole para adelante. Bueno, eso nada más. Discúlpenme que me tome este tiempo. Muy bien. Bueno, yo creo, hermanos, oyendo cada una de las intervenciones de Mario, de cada uno de ustedes, Alfredo, de Elías, creo que cada uno tiene un don y un llamamiento diferente. No podemos cortar todo con la misma tijera, ¿verdad? Quizás el que trabaja, pues, en lo secular, yo trabajé mucho tiempo, toda mi vida la pasé trabajando desde los 13 años, y te digo, ahora estoy aquí en México, y realmente, hermanos, no me ha faltado nada, y creo que no me va a faltar nada. Amén, hemos sembrado mucho, hemos tenido cosechas, han habido años de cuervos, han llegado a la casa a darnos de comer, han habido años que hemos tenido que trabajar, ¿verdad? Han habido en el proceso. Si usted mira la Biblia, hay mucha gente que tenía el proceso. El apóstol Elías tocaba lo de hacer tiendas, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo hizo tiendas Pablo? ¿Entiende? O sea, no es que se quedó toda una vida trabajando, sino que yo creo que el Señor lo va madurando a uno. No sé si comemos menos o gastamos menos cuando pasamos de los 60 años, ¿verdad? El día de ayer cumplí 68 años y para mí es Gloria a una Dios, Gloria a felicidades. Dios. estar con vida. Qué bien que se lo ve. Un 21 de mayo nació esta preciosa y hermosa criatura que tienen enfrente. Parece argentino usted, pero los mexicanos tienen lo suyo. Mario, mi hijo se casó con una argentina y hasta allá tenemos un nieto argentino-mexicano, nació aquí en México. Pero realmente conocemos, yo en todo lo que trabajé, gasté mi vida, les digo, trabajando, y nunca viajé ni disfruté tanto como ahora que estoy en el ministerio. Sembré muchas cosas, no solo dinero, casa, vehículos, terrenos, iglesias, y seguimos sembrando nosotros a esta edad con mi esposa, ¿verdad? Y estamos aquí como empezamos. Yo quiero hacer una recapitulación de lo que habló el apóstol Elías, que debemos de cuidar nosotros la base. El ministerio primario es el hogar, porque hay un principio que nadie lo puede negar. Empezamos solos. ¿Recuerdas, Elías, que empezaste solo de Jehová y terminamos solos? No es que estemos en los tiempos de la finalización de nuestro ministerio, de nuestra vida con mi esposa, sino que es el proceso que Dios también tiene en el ministerio más hermoso, que es la familia.
Muchos hemos cometido errores con la familia, unos se han divorciado, otros se han vuelto a casar, otros tienen, bueno, hijos por fuera y han tenido un montón. Pero hermanos, volvámonos a los principios, ¿verdad? Si tenemos un don y un llamamiento, cuidémoslo. Se puede perder. ¿Así? Se puede perder el don y el llamamiento. Elías decía algo bien tremendo y a mí me duele el corazón cuando yo me encuentro con gente que ya no quieren nada con el Señor. Y ministros que han sido predicadores, pastores, apóstoles, hermanos, que están viviendo una vida muy desastrosa, ¿verdad? Sibaldo, yo conocí a Sibaldo hace algunos años, allá cuando ministraba El Salvador, y yo llegaba a la iglesia y me decía, Dani, préstame 10 pesos para ofrendar. ¿Te acuerdas, Sibaldo, verdad? Que estábamos en una cosa precaria en El Salvador, porque realmente El Salvador es un país muy difícil, ¿verdad, Sibaldo? Que fue una escuela tremenda. Tenemos que tener entendido algo, que cada pauta de nuestra vida es un proceso de aprendizaje, es una escuela. ¿Verdad? Yo tengo a mis hijos, gracias a Dios todos están en el ministerio, mis 4 hijos, incluyendo a Josué David Sagastume, que por ahí está, ¿verdad? El hombre con una palabra profética impresionante, un ministerio en oculto, ¿verdad? Mi hijo Dani en Argentina, mi hijo David en El Salvador, todos ministrando, mi hija con su esposo ministrando, y eso para la gloria de Dios, hermano, realmente. Y Elías decía algo, siempre lo platicamos con Elías, nunca forcemos a nuestros hijos a las cosas de Dios. Seamos ejemplo. Si somos ejemplo, ellos tarde que temprano va a caer a línea que el Señor quiere. Entonces, mis hermanos, no podemos cortar todo con la misma tijera. Entonces, hubieron años de trabajar, años de esfuerzo. Ahora creo, hermano Elías, creo que tenemos casi la misma edad, ¿verdad? ¿O estás más joven? 63. Ah, bueno. ¿Ah? 6'3". 6'3", sí, soy ¿verdad? jovencito todavía. Yo ahora estoy regalando arrugas, chicharrones, que alguien quiere, ¿verdad? Canas. Estoy regalando poquitos de artritis y de las cosas que los achaques, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y el Señor nos mueve a uno. Ayer platicaba con un pastor mexicano que está predicando, vive allá en El Salvador. Me dice, Dani, qué locura estamos haciendo. Yo mexicano en El Salvador y tú salvadoreño en México, ¿verdad? Mira, Mario, de Argentina en Guatemala, ¿qué estás haciendo ahí, Mario? Pero son los planes de Dios. ¿Cómo nos va a mover el Señor, verdad? Planes y propósitos de Dios. Entonces, perdón, solo termino con una respuesta para mi hermano que preguntó primero, ¿cómo es su nombre? Alfredo. Bueno, Héctor Alfredo. Mi esposa pasó 9 años que ella no le cuadraba el ministerio. Y me dijo, Dios, ella es tu primera discípula. Tienes que modelarle el evangelio. Y el problema para las mujeres, Elías tuvo un problema con tu esposa de Elías. Y qué lindo cómo ministra las mujeres ahora, hermano. Rosarito es una mujer de Dios, hermano. ¿Entiendes? Nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado, Elías? ¿Qué ha pasado, siervos? El modelaje. Y no es que ya hemos fracasado. ¿De qué tamaño es la iglesia de Cristo? Danilo, ¿de qué tamaño es la iglesia de Cristo? La tuya, o sea, no la puedo... Es que el tamaño no es la numerología, es la capacidad que Dios nos da para ser administradores de los grupos. Yo miraba hace poquito, me encontré con un siervo de Dios, el hermano Cacho Luna. Hace poquito, no hace unos 3, 4 años, y yo platicando, él estaba con un hermano y se me queda viendo, Dani, ¿cómo estás? Y me lo presentó el hermano Romeo hace muchos años en una reunión. No se me olvidó mi nombre. Y me abrazó y el hombre estaba diciéndole que qué hacía para tener tantas multitudes. Y él le respondió, le dio esta respuesta. No es la voluntad del hombre tener volúmenes, es la voluntad de Dios, la capacidad que Dios nos da para ser administradores. Entonces, yo no me voy a quejar por una iglesia de 10 miembros. Esa es la capacidad que Él me ha dado para administrar, hermanos. ¿Me entiende? Y hay mucha gente, mire, si todos los que tenemos en la iglesia fueran obedientes, lo que explicaba el apóstol Elías, hermanos, no tuviéramos necesidad económica, si todos diezmaran, ofrendaran, por días que tuvieras. Yo aquí en San Cristóbal tengo 25 personas, 30 personas cuando viene un montón de gente. Hay mucha religiosidad, hay mucho indígena aquí con otras lenguas y es bien difícil estar en esta zona. Pero Dios me ha traído aquí, ¿me entiendes? Y tengo la capacidad de pagar esta casa que la acabamos de alquilar, ¿me entiendes? Y vamos a tener la capacidad siempre
de alimentarnos. Y miren, para muestra un botón, ¿verdad? No me estoy muriendo de hambre con 25 miembros, ¿me entiendes? ¿Ya? O sea, que cada uno, y yo creo, Elías, yo bendigo a Dios por la palabra que diste, realmente refrescaste muchas cosas a mi vida y que tengo que retomarlas realmente, ¿verdad, hermanos? Porque si tenemos un don, un llamamiento, es porque tenemos una capacidad que Dios nos ha dado. Amén. Así es. Estamos en sintonía. Muy Otra bien. presentación. Te amo, hermano Elías, aunque nos tires pedradas. No, estuvo bien, Sí. bien, bien. Excelente. Amén. Amén. Danilo, participa, Danilo, quiero oírte la voz. Bien, buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Es una bendición poder escuchar al apóstol Elías. Definitivamente los que ya hemos bregado durante un buen tiempo en el ministerio, pues hay momentos que se han vivido, ¿no? En mi caso, Dios me sacó de ser el contador en el Banco Central de Nicaragua y me hizo un llamado para un tiempo completo en el ministerio. Yo me resistía al llamado, decía yo, bueno, y si aquí estoy bien, gano bien, estoy tranquilo, y ya meterme totalmente tiempo completo va a ser un poco difícil. Y cuando estaba diciendo el apóstol Dani que él ha viajado más estando en el ministerio que cuando trabajaba, me pasó exactamente lo mismo. Porque yo lo más que viajaba era a nivel de Nicaragua, porque tenía que ir a las regiones para ver las tesorerías y todo eso del Banco Central. En Nicaragua se dividía en 6 regiones y 3 zonas especiales del país. Entonces tenía que viajar a las auditorías que se hacían a esos lugares. Entonces, pero cuando Dios me llama, y algo que dijo el profeta, el apóstol Elías, es real. Cuando Dios te llama, Dios te capacita. Cuando Dios te llama, Dios te provee. Cuando Dios te llama, te da todo lo que tú necesitas. Y definitivamente yo he viajado como nunca en mi vida después de que yo comencé en el ministerio, todo Centroamérica, parte de Sudamérica, Estados Unidos, en varias ciudades de varios estados de los Estados Unidos, Canadá, estuvimos por Vancouver, y más bien he rechazado algunos viajes donde definitivamente el que hace la obra es el Señor. Europa, estando aquí en el mero movimiento contrario en este país en el 2018. En cambio, yo estaba en España en una reunión internacional donde era el director financiero para Nicaragua de Samaritan Purse. Entonces yo creo que cuando Dios te llama, te tiene cosas grandes. Y Amén. mi experiencia en esto del trabajo, pues Dios me capacitó. Yo soy abogado, soy contador, y eso me sirve para poder ayudar en el ministerio. Soy el secretario general de la Alianza Evangélica Nicaragüense, y en ese sentido me ha preparado para poder ayudar a las diferentes organizaciones con su personalidad jurídica, sus cuestiones de finanzas y tantas cosas que son necesarias hoy día, más ahora que en nuestro país hay una nueva ley donde hay una regulación más estricta de todas las organizaciones. Entonces, Dios bendice, mi hermano. ¿Y sabe lo que yo aprendí? Porque a mí fue algo que yo creo que fue de que Dios estaba probándome, que Él era el que provee. He aprendido de que cuando yo estoy aparentemente en condiciones difíciles, el cheque del cielo está listo. Entonces, el que tiene la experiencia en emprendedurismo, que tiene su empresa, es una gran bendición porque está fungiendo como rey y como sacerdote en el ministerio. Pero hay algunos que solo están totalmente dedicados para el sacerdocio. Entonces, definitivamente que es enriquecedor todas las experiencias, la tremenda conferencia que nuestro amado hermano apóstol Elías nos ha dado en esta noche, y las diferentes participaciones son enriquecedoras definitivamente. Yo estoy bendecido en esta noche con esta gran familia MTM, definitivamente que es una gran bendición. A apóstol Dani, apóstol Elías, el hermano se me cuesta el nombre, hermano Ferreira.
Sí, casi te digo silbando, ¿verdad, hermano? Yeah. Yo te miraba ya como el que acompañó a Pablo Silvano, ¿verdad? Está bien, está bien. No, pero con mucho amor y cariño, amado, qué bendición. Gracias por todas las participaciones, han sido enriquecedoras definitivamente. De Dios. Porque Muy esto bien. complementa la gran enseñanza que Dios tiene para cada uno. Muy, muy cierto. Eu creio que já vamos finalizar, pero vou deixar a oração final com José Davi. José Davi nos hace um cierre orando para que essa bendição em el próximo mês se repita com mais novedade todavia, verdade? Amén. Bueno, Muy José bien, David. mis amados, vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos permite estar a la distancia a través de todos estos cibermedios, ¿verdad? Conectados y muy bendecidos. De verdad, muchas gracias. Creo que en este tiempo hace falta escuchar esas palabras tan francas, tan sinceras, como las que hemos escuchado hoy de nuestro amado hermano Elías Toledo, como le decíamos. También ya hace muchos años que nos conocemos y doy testimonio de la gran persona que es, del gran corazón que tiene y la franqueza, ¿verdad? De él y de los que también con sus palabras aportaron cosas tan preciosas. Oramos. Padre, te damos gracias. Aleluya. Por el regalo que nos da, Señor, Sí, Señor. de pertenecer a este maravilloso reino, a este reino inconmovible, a este reino que las cosas imposibles las ve posibles. Amén. Gracias, Señor, por habernos llamado, como bien decía nuestro hermano apóstol Elías. Gracias por habernos escogido. Gracias. Desde el vientre de nuestra madre, Señor. Sí, Señor. Gracias. Desde antes de la fundación del mundo. Gracias. Gracias por haber mostrado tu favor, tu gracia, Aleluya. en beneficio nuestro y en beneficio también de nuestra familia, que aunque de pronto, como aportaba también tu siervo, Señor, puedan algunos venir tal vez en otro sentir al nuestro posiblemente, nos permites también, como decía el hermano Dani, el apóstol Dani, discipular, encauzar, enseñar a nuestra pareja, a nuestros hijos, para que podamos crecer juntos en este proceso, en este llamado al que nos has llamado. Gracias porque tú has sido fiel a lo que nos has dicho, has sido fiel a la voz de tu Espíritu Santo en nuestro interior, a muchos desde niños, desde jóvenes, a otros como en el caso de Moisés a los 80 años, a otros como en el caso de José que también escuchábamos hoy cerca de los 40 años, pero tú has sido fiel, Señor, en esa voz que también escuchó Abraham cuando le dijiste, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Sí, Señor. Y él, sin tener la certeza de lo que le ocurriría, simplemente obedeció. Y así nos sucedió a muchos. Tal vez no teníamos el conocimiento, la preparación, pero en el proceso, como bien escuchábamos y aprendíamos hoy, tú nos capacitaste, tuviste misericordia sin conocer todos los libros de la Biblia y saber ni cuántas cosas que dijimos que de pronto no eran acertadas en la doctrina, pero tuviste misericordia y nos